¡Hombre, Arturo Velano! ¡Cuánto tiempo! No me lo puedo creer, Ulises. ¿Y qué onda con tu vida? Buah, tío, es que ni te lo cuento, ni te lo novelo. Por cierto, Arturo, he escrito un nuevo poema para los real visceralistas. ¿Te lo puedo recitar? Pues... Simonel. Bueno, mira, yo te lo canto. Dice así. Detective, veo que estás en declive. Hazme una buena reseña y verás que alguien te ordeña. ¡Cesárea! ¡Tráete el mechero, que aquí hay un leño que quiere fuego! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Talk Libros. Yo soy Juan Carlos. Hoy estamos aquí para hablar de una lectura bastante especial, como ha sido Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, este libro que veis por aquí. Pero antes quiero hacer un inciso, por supuesto, para agradecer a todo el mundo que ve estos vídeos, que se ha suscrito al canal en los últimos días para que alcancemos la maravillosa cifra de 3000 suscriptores. Sí, ya lo hemos conseguido y como anuncié en su día, haré un directo de preguntas y respuestas, así que espero vuestra colaboración con esas preguntas. Crearé una publicación específica para ello, para que me dejéis ahí vuestras preguntas, probablemente también en Instagram. Pero bueno, esto lo iré anunciando en los próximos días, para intentar hacerlo lo antes posible. Por supuesto, si eres nuevo, eres nueva, acabas de llegar aquí a Talk Libros, te invito a suscribirte, siempre dejo por aquí el botoncito habilitado para ello. Y ahora sí, vamos a hablar de este libro de Los detectives salvajes, que aquí veis en formato bolsillo, pero bueno, creo que de bolsillo no tiene nada. Es un buen tochal de 750 páginas casi y que supone un viaje tremendo. Dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que se unió a esta lectura conjunta. Y de verdad es que el viaje no hubiera sido tan divertido ni tan interesante si lo hubiese leído por mi cuenta. Lo primero que quiero hacer es hablar brevemente de Roberto Bolaño. Este autor chileno nació el 28 de abril de 1953 en Santiago de Chile. A los 15 años se traslada junto con su familia a México, concretamente al DF, lo que hoy en día conocemos como Ciudad de México. En 1973 vuelve a Chile durante unos meses, justo cuando va a suceder el golpe de Estado contra Salvador Allende por parte de Pinochet. Poco después, en enero del 74, vuelve a México, donde se quedará 4 años. En ese periodo, Bolaño se convierte en uno de los máximos exponentes del movimiento de los infrarrealistas, junto a su gran amigo Mario Santiago. Este movimiento quiere ser algo así como una alternativa a la poesía hegemónica que reina en México en ese momento, de la que el gran exponente es Octavio Paz, un poeta que, como muchos otros, es detestado por los infrarrealistas. En 1978, Bolaño se instala en Barcelona, en España, donde desde hace un tiempo vive su madre, y allí escribe mientras desempeña trabajos que le permiten subsistir, como por ejemplo vigilante de camping. Unos años después, en 1985, llega a Blanes, una localidad gerundense, donde se quedará hasta el final de sus días. Blanes fue muy importante para Bolaño y aparece continuamente en sus obras. De hecho, Bolaño diría de Blanes que es más antigua que Nueva York y en ocasiones parece una mezcla rabiosa de Tiro, Pompeya y Brooklyn. Ahí queda eso. Allí encuentra refugio para escribir alguna de sus obras más importantes. En 2003, con apenas 50 años, Bolaño fallece tras una larga enfermedad hepática, dejando huérfanos de un futuro glorioso a sus seguidores. Poeta, cuentista, novelista, Bolaño dejó un legado de cerca de una treintena de libros, entre ellos Nocturno de Chile, Amuleto, Estrella Distante, Los detectives salvajes o la que muchos consideran su obra maestra, 2666, un legado literario que tras su muerte ha sido ampliamente estudiado y elogiado. Decir que Los detectives salvajes ganó el mismo año de su publicación los premios Herralde y Rómulo Gallegos. Roberto Bolaño con sus libros fue para mí un agitador que quiso romper a su manera el mundo literario y la forma de hacer literatura. Hay una literatura para cuando estás aburrido. Abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo.
También hay una literatura para cuando estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento. Y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano. Bueno, la novela Los detectives salvajes comienza con las andanzas de Juan García Madero durante los últimos 2 meses de 1975. Este personaje es un joven, un adolescente de 17 años que es invitado a formar parte del movimiento poético del realismo visceral. Durante esos días conocerá a la cúpula y demás miembros de este movimiento, mientras vive su vida de una manera bohemia, despreocupada y no exenta de innumerables encuentros sexuales en el México DF y en sus cercanías. El 31 de diciembre termina esa narración ligera y desenfrenada y entramos en la segunda parte del libro, que es la más extensa. Esta parte recoge testimonios de múltiples personajes que parecen hablar a través de distintas historias de Arturo Belano y Ulises Lima, los que parecen creadores del nuevo realismo visceral y la búsqueda de ambos de la figura de Cesárea Tinajero, una poeta estridentista y una de las primeras real visceralistas. Estos testimonios abarcan 20 años desde 1976 a 1996 y nos llevarán por una decena de países. Al finalizar, retomaremos la primera parte, volviendo al 1 de enero de 1976, donde Bolaño y Lima, acompañados de este García Madero y otro personaje, huyen del DF y a la vez inician esa búsqueda de Cesárea Tinajero. La búsqueda de este personaje, Cesárea Tinajero, es para mí la búsqueda de la pureza, del santo grial, del movimiento real visceralista, casi del origen de la poesía o al menos de cierto tipo de poesía. En ocasiones puede hasta dudarse si esta poeta existió o no es más que el cimiento en el que sostener una iglesia poética. Así que el posible encuentro con ella puede ser una experiencia religiosa que marca toda una vida, como haber visto el mismísimo rostro de Dios. Bueno, ¿qué es Los detectives salvajes? Para mí, más que un libro, más que una novela, parece un envoltorio de la realidad. Lo cierto es que Arturo Belano y Ulises Lima no son más que los alter ego de Roberto Bolaño y su gran amigo, José Alfredo Cendejas Pineda, más conocido como Mario Santiago. Él fue un poeta mexicano lleno de rarezas como por ejemplo leer en la ducha o cruzar la carretera sin mirar, hasta que sufrió varios atropellos y uno de ellos acabó con su vida. Bolaño y Santiago hicieron visible el movimiento infrarrealista en contraposición a la poesía canónica e imperante, del que el máximo exponente, como he dicho antes, era Octavio Paz, a quien detestaban, y que por cierto también aparece en la novela. Pero la práctica totalidad de personajes que van apareciendo en Los detectives salvajes está basada en la realidad, ya sea con su propio nombre o con un seudónimo. Por ejemplo, aparecen escritores como el propio Octavio Paz o Juan Marsé, otros de los que se habla sin mencionar su nombre, como José Donoso o Reinaldo Arenas, y muchos a los que se cambia el nombre, como por ejemplo Auxilio Lacouture, que en realidad era la poeta Alcira Soust y que protagoniza, por cierto, una de las mejores historias para mí de este libro, que además está ampliada en la novela Amuleto, también de Bolaño. También aparece el gran Augusto Monterroso, por ejemplo, bajo el seudónimo de Pancracio Montesol. La autoficción es un género del cual se habla mucho últimamente, por ejemplo con la ganadora del último premio Nobel, Annie Ernaux. ¿Podríamos catalogar Los detectives salvajes como autoficción? Ya sabéis que autoficción es ese género donde el escritor o escritora toma como base su propia vida para después modificarla y manipularla a su antojo, creando algo nuevo. Bueno, hemos dicho que Roberto Bolaño tiene su reflejo en el personaje de Arturo Belano, con el cual comparte demasiadas cosas. Ambos son chilenos que se trasladaron a México y volvieron a su país en los meses del golpe de Estado, para posteriormente volver a México y más tarde a España. También ambos, por ejemplo, trabajaron como vigilante de camping mientras vivían en el apartamento de su madre en plena Gran Vía barcelonesa. También ambos fundaron o revivieron un movimiento poético revolucionario. En fin, yo creo que está bastante claro. Siempre digo que hoy en día tenemos una suerte inmensa al poder buscar lugares reales que aparecen en libros
y visualizarlos al momento gracias a la tecnología. Este libro invita y reta al lector a indagar en los límites de la realidad y la ficción, a averiguar qué situaciones pasaron realmente o pudieron basarse en hechos reales y cuáles son completamente inventadas. Y es que imaginaos entrar al Café La Habana, ese que hace esquina en Morelos con Bucareli en Ciudad de México y que en la novela se llama Café Quito, y encontrar a varios poetas real visceralistas dirimiendo entre ellos las bondades de los poemas que acaban de leer. Voy a hablar de personajes con voz propia. En esa segunda parte del libro vamos a encontrar los testimonios de cerca de 40 personajes, lo cual es una auténtica locura. Se dice que todos y cada uno de ellos tiene su propia voz, y esto está muy conseguido por Bolaño, pero bueno, yo discrepo un poquito. Creo que es inevitable que haya voces más conseguidas que otras. Algunas, es verdad, muestran los localismos típicos de su nacionalidad y están muy bien trasladados a su manera de hablar. Hay chilenos, españoles, peruanos, mexicanos, franceses, pero personalmente creo que hay personajes algo más neutros y alguno que otro que para mi gusto no está tan afinado. Pero bueno, creo que es que lograr la excelencia en tal cantidad de personajes distintos sería algo sobrehumano. Así que esa es una pequeña pega que en realidad no lo es. Lo que sí tiene cada uno de estos personajes es su propia historia, más o menos enlazada a los dos personajes principales, a Avelano y Lima, y cada una de estas historias resulta atrapante. Unas son emotivas, como la protagonizada por Piel Divina, otras son tensas, como la de Auxilio Lacouture, algunas surrealista, como la del ganador de quinielas tras una percepción casi espiritual, y también absurdas como el duelo de Arturo Velano con un crítico literario por una mala crítica que nunca se escribió. Los personajes de Velano y Lima son por supuesto el núcleo de todo, el ancla de la narración, el nudo que ata unas historias con otras. Y son personajes que nunca toman la voz, lo cual me parece un gran mérito. Es decir, vamos a conocer su historia de mano de los demás, pero los vamos a conocer a conciencia, porque se va a diseccionar entre unos y otros las personalidades y caracteres de ambos. Son misteriosos siempre, incongruentes y por supuesto al final resultan personajes entrañables. Alfonso Pérez Camarga, un pintor conocido de los poetas, hace una descripción maravillosa de ellos que también resume, creo, la esencia de la novela. Velano y Lima no eran revolucionarios, no eran escritores. A veces escribían poesía, pero tampoco creo que fueran poetas. Eran vendedores de droga. Y es que este pintor compraba hongos alucinógenos a Velano y Lima, que con su poesía no se ganaban la vida. Vamos a hablar un poco de la estructura de esta novela. Como he dicho antes, la primera parte es una narración veloz, muy ligera, contada por Juan García Madero, quien tiene todas las características de un adolescente soñador y un tanto vividor, y que parece aprovechar su entrada en el visceralismo real para sumergirse en una vida llena de excesos. Él se deja llevar porque le conviene, y también porque si no lo hace entonces, que es adolescente, ¿cuándo lo va a hacer? Esta toma de contacto con la novela supone la primera sorpresa, debido tal vez a esa ligereza. Casi estamos ante una comedia contada de manera desenfrenada y un tanto desaforada. La segunda parte, la parte de los testimonios, es mucho más reposada y va ganando interés conforme se van sucediendo estos testimonios. Con el transcurrir de las páginas, las vivencias que han ido surgiendo en Velano y Lima elevan a estos como personajes clave, esas figuras omnipresentes sobre las que gira una novela que ahora sí toma esa estructura de muñecas rusas infinitas, donde cada historia contiene a todas las demás mientras ven desfilar corrientes artísticas, pensamientos filosóficos, desafíos a la propia vida y por supuesto poesía y literatura siempre en el fondo y también en la superficie como un envoltorio más del que no hay forma de salir. La última parte, la que cierra el todo y el círculo, retoma el relato de García Madero de manera no ya veloz sino vertiginosa, deslizándose hacia un final que más que final yo creo que es un renacimiento, un paso para remover las brasas de lo que fue un hermoso incendio.
Dicen que nada en la vida es perfecto y a los detectives salvajes se le pueden achacar ciertos aspectos. Por ejemplo, un exceso de historias en lo que es la parte de los testimonios, que parecen aportar poco. Son muchas historias que se alejan un tanto de lo que parece el hilo principal. Bolaño da vueltas y vueltas para expresar algo. Tal vez con 100, 200 páginas menos se habría llegado a lo mismo. Pero lo ambiguo de este argumento es que probablemente Bolaño podría igualmente haberse extendido 100, 200, 300 páginas más y todo ese entramado hubiera tenido el mismo sentido. Algunos aspectos también pueden resultar ofensivos. Por ejemplo, el capítulo dedicado al 22 de noviembre, donde se hace un recorrido por multitud de poetas, especialmente en lengua española, y donde no se deja títere con cabeza. Es muy difícil no encontrar algún autor que nos guste en ese listado y eso puede molestar al lector. Pero Bolaño, es verdad, no escribió esto para contentar a nadie. Se puede objetar también cierta pedantería en cuanto a un interminable inventario de autores y obras, bordeando tal vez ese terreno peligroso donde el escritor parece querer presumir de sus conocimientos. Pero también hay que recordar que el libro habla de poetas y del mundillo literario. Yo en la lectura conjunta dije que sobre todo esa primera parte estaba llena de falocentrismo. Se desprende cierto machismo, los personajes femeninos parecen sometidos a las exigencias de los masculinos y creo que es algo que no se puede negar. Como tampoco se puede negar cómo era la sociedad mexicana de finales de los 70. Si las cosas son de una manera, yo pienso que hay que escribirlas de esa manera. No vamos a reescribir ahora los libros de historia. En mi interpretación, Los detectives salvajes no es más que un retrato generacional, el de unos jóvenes que quisieron cambiar el mundo de la literatura a través de un movimiento poético que abriera la ventana a otra manera de expresarse, pero se quedó en un simple ideal bajado a lo terrenal de la manera más absurda y humana. Se puede emparentar también con las luchas revolucionarias que son parte de la casi cultura e identidad de Latinoamérica. Tal vez lo más llamativo en esta obra es la rebeldía de querer trascender la propia escritura, de luchar contra los límites personales y de agitar todo lo que se pueda agitar. En esa lucha es donde está la victoria, aunque a veces dé la impresión de disfrazarse de derrota. Para estos poetas lo establecido no sirve, como tampoco sirve su rebelión. Tienen clara inspiración en Rimbaud, quien para Bolaño, por cierto, fue el poeta adolescente el que mejor supo expresar en versos lo que hay dentro de un corazón joven. Y algo curioso es cómo la obra de Bolaño siempre gira en torno a la poesía, a la creación poética, a la lucha contra una poesía aburguesada y canónica. Y además que lo haga a través de narrativa, de novelas que muchas veces tienen poco de lirismo, como es el caso de Los detectives salvajes, que se puede considerar revolucionaria en su construcción, en su estructura, pero no en la forma en que está escrita. Es hablar de algo de una manera muy lejana, pero sorprendentemente cercana. Eso es lo que desactiva y desconcierta a un lector que no se espera lo que se encuentra, porque lo que hace finalmente la novela es otorgar al lector el papel de detective, de intérprete y de forense, con la misión de dilucidar lo que hay tras una ventana dibujada en un papel. Personalmente, a priori, no me esperaba nada de lo que me he encontrado en Los detectives salvajes. Siempre intento entrar lo más virgen posible en los libros y este no ha sido la excepción. Me topé con una narración frívola e incluso con cierta pedantería a veces. A pesar de ello y de haberme perdido entre tanto vericueto, hay algo que no sé nombrar y se me escapa, que me dejó un regusto de fascinación absoluta que además ha ido aumentando según han ido pasando los días. Probablemente sea la sensación de libertad que tuve leyendo, la misma libertad creativa que tuvo Bolaño para escribir. Puedes ir hacia adelante o hacia atrás, saltarte algunas partes, releer otras, leer a tu total conveniencia. El infrarrealismo tenía como consigna una frase de Roberto Mata: volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. Más allá de si lo consiguieron o no, creo que está claro que Roberto Bolaño siempre escribió con esa idea en mente, jugando a juegos hasta entonces no inventados, buscando estructuras nuevas, arañando tinta a las palabras. Un provocador y un innovador, una figura totalmente fascinante. Es por ello que Los detectives salvajes se convierte desde ya en una de esas lecturas, en uno de esos libros que voy a atesorar durante mucho tiempo. Es una experiencia distinta en la cual creo que hay que sumergirse sin ningún tipo de miramientos ni expectativas. Por cierto, como he dicho al principio, creo que es una novela ideal para leer en compañía.
Bueno, no quería hacer un análisis exhaustivo ni mucho menos, simplemente quería expresar las huellas que me ha dejado esta novela, que por supuesto no es perfecta, pero creo que es justo en la imperfección, en su propia imperfección, donde se gana al lector. Espero vuestros comentarios, decidme si habéis leído este libro, Los Detectives Salvajes, si habéis leído algo más de Bolaño. También algo interesante, si habéis leído Los Detectives Salvajes, me podéis decir si os parece una novela ideal para comenzar con el universo de Bolaño, o tal vez es mejor entrar con alguna de sus novelas breves. En definitiva, me podéis dejar en comentarios lo que queráis, que yo estaré encantadísimo de leeros y responderos. Me despido de todos vosotros con un abrazo inmenso. Nos vemos en un próximo vídeo que será, como bien sabéis, muy pronto. Chao.